Espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 828. Desde el lado gubernamental nos encantaría en las próximas horas, y estamos conduciéndonos para ello, o para que eso ocurra. Tenemos los contactos indispensables, necesarios para que un Eduardo Jurado, conjuntamente con el señor ministro de Finanzas y Economía, den cuenta al país de lo que realmente ellos tienen previsto alcanzar con el liderazgo del señor presidente de la República, y no porque el presidente tenga que tomar decisiones respecto a los amplios temas que desarrollaron al estilo de una plática después de un feriado, mis invitados en esta mañana, informalmente, con un montón de temas, otorgándole naturalmente una señal de coherencia al desarrollo de un conversatorio que me parece ha sido extremadamente interesante. Hoy me encuentro, en cambio, con el privilegio de la compañía de Lolo Echeverría. Doctor, bienvenido, buenos días, querido compañero. Lolo Echeverría. Y también en la Universidad de San Francisco de Quito nos va a acompañar por línea telefónica el respetable académico Farid Simón. Vamos a hablar sobre esto que han mencionado tan experimentados dirigentes nacionales que han servido al Estado y a la empresa privada, mucho más al Estado, que han estado ocupando funciones verdaderamente interesantes y que han estudiado y asisten a eventos internacionales y que son, son comparables a los viajes que ellos realizan en calidad de alumnos a las plataformas que les invitan constantemente. Ha sido muy interesante oír a Ramiro Crespo, a Rodrigo Espinosa y a René Ortiz, y no quieren irse todavía. Ahí les vemos que están platicando. De sobremesa. De sobremesa, sí. Bueno, la verdad es que Lolo y Farid, bueno, bienvenido, buenos días. Ahora lo que interesa es, primero, al tenor de lo que ha ocurrido o acaba de ocurrir en el Brasil, pensamos nosotros que la alta corrupción de los gobiernos de la izquierda en el continente sudamericano especialmente, yo creo que en el continente americano no se ha escapado país alguno, salvo la Unión Americana, que sabe disimular adecuadamente, pero bueno. El resto, Centroamérica y Sudamérica, plagada de gobiernos de izquierda que han perjudicado los intereses de las poblaciones, con toda una serie de libretos o de guiones, de prácticas que han venido a tomarse los dineros que hubieran servido para mejores objetivos en cada una de las naciones en las que cayeron con este manto nuboso de Fidel Castro, comenzando en la sede de sus primeras intencionalidades de tomarse el continente sudamericano, abiertamente con un partido que alababa en sus prédicas el cuidado, especialmente la ética administrativa, y corregir los modelos que solo beneficiaban a los más potentados. Y vinieron ellos y ya han hecho lo peor de lo peor, a tal punto que la corrupción de las izquierdas
bien puede producir una derechización del continente. Esto acaba de ocurrir en el mismísimo Brasil. ¿Quién podía haber imaginado? Tenemos este informe de última hora en Brasil. El enfrentamiento final, el ultraderechista Jair Bolsonaro y el socialista Fernando Haddad se medirán en segunda vuelta. Los que me apoyan son personas que quieren defender los valores familiares, hacer negocios con el mundo sin perjuicios ideológicos. Todo esto ha traído y despertado a la gente a la idea de que Brasil no puede continuar en el camino hacia el socialismo. No queremos ser mañana lo que Venezuela es hoy. Somos victoriosos, formaremos un gobierno y comenzaremos nuestra campaña mañana para poder salir victoriosos en la segunda ronda. Bolsonaro, quien tendrá que medirse a Haddad en las urnas el próximo 28 de octubre, denunció problemas en las urnas electrónicas. Estoy seguro de que si ese problema no hubiera ocurrido, si hubiera confianza en el sistema electrónico, ya tendríamos el nombre del próximo presidente de Brasil. La izquierda brasilera ahora tendrá que unirse para derrotar a Bolsonaro, un candidato polémico por sus declaraciones racistas, machistas y homófobas, y quien ahora parte como favorito. Queremos unir a los demócratas de Brasil, queremos unir a las personas que prestan atención a los más pobres en este país desigual. Queremos un proyecto amplio para Brasil, profundamente democrático, pero que también busque incansablemente la justicia social. Fernando Haddad posee una trayectoria académica, pero ensayará un arduo acto de malabarismo político para disputar la presidencia de Brasil. Me siento desafiado por los resultados. Son muy expresivos y nos hacen tomar nota de los riesgos que corre la democracia en Brasil. La oportunidad de una segunda ronda es una oportunidad inestimable, especialmente en 2018 que la gente nos dio y nosotros necesitamos saber cómo aprovechar al máximo. Aunque Bolsonaro no celebró los resultados en la sede de campaña, el presidente del partido habló sobre la condición de salud del candidato del Partido Social Liberal luego de sobrevivir a comienzos de septiembre a un atentado en un acto político. No sobre él, mucha presión sobre él y por eso los médicos le recomendaron no esforzarse ni salir de la casa nuevamente. La Policía Federal recomendó no exponerlo a ningún riesgo porque hay amenazas. Durante la jornada electoral también se renovó el Congreso con 503 escaños de la Cámara de Diputados y 2/3 del Senado, además de 27 gobernadores y vicegobernadores estatales y las asambleas legislativas estatales y la Cámara Legislativa del Distrito Federal. Decía ayer en un comentario editorial Simón Pachano desde Europa que Brasil constituye un excelente caso para el estudio de los efectos de los diversos modelos de desarrollo y sobre todo para identificar las causas de sus fracasos. Esto tenemos que entender entre todos los sudamericanos y todos los ecuatorianos. De ser uno de los arquetipos de la industrialización por sustitución de importaciones y de desarrollo del mercado interno, pasó por una etapa de neoliberalismo que naufragó en la hiperinflación, describía Simón Pachano. Se refiere al Brasil, a los modelos de gobierno que instauraron, por ejemplo, Fernando Henrique Cardoso, el expresidente que recordamos todos, bajo un esquema más bien híbrido, o sea, combinado, ¿no? Logró estabilizar a Brasil, logró estabilizar al país. Impulsaron el crecimiento económico y abrieron la puerta a los gobiernos de izquierda. Estos no se alejaron de la ortodoxia económica, pero privilegiaron los resultados sociales como la superación de la pobreza, en los que tuvieron éxitos innegables, dice el análisis de Simón. Sin embargo, con el paso de los años se comprobó que ese modelo exitoso tenía un talón de Aquiles. Era la desigualdad. Brasil se encuentra entre los países con mayores distorsiones en la distribución del ingreso en América Latina. Y a su vez, en el continente es el más desigual. Como en muchos otros casos, los avances en el combate de la pobreza no condujeron al cierre de la reducción de la brecha de ingresos.
mientras millones de personas salían de la pobreza, unas pocas decenas, o acaso unos cientos, multiplicaban su riqueza, pero en una progresión ciertamente geométrica. No atinaron con el modelo económico en el Brasil. Y ahora la intención del voto por un fascista como Bolsonaro puede obedecer en parte a la insatisfacción con los políticos y la política. E incluso puede ser una manera explosiva, tremendamente peligrosa y destinada al fracaso de ponerle freno a la delincuencia. Pero las explicaciones están adentro, en las entrañas de una sociedad compleja, inequitativa y segmentada. Esto es lo que me llamó la atención de la visión de Simón Pachano. Esto. Al izquierdista Haddad le corresponderá comenzar una tarea que ocupará a varias generaciones. Crear equidad, gestar igualdad de oportunidades, un modelo más equitativo, que no busque solamente la riqueza, la ultra riqueza de unos cuantos en perjuicio de las grandes mayorías, que ha sido el error brasileño en el diseño y por las características que siempre ha tenido el Brasil, ¿no? Nosotros conocíamos Brasil cuando fuimos a Manaus. Hace mucho tiempo fuimos a Manaus y descubrimos ciudades parecidas a nuestros pueblitos de la costa, que hasta ahora hay algunas muestras de aquello, chozones en medio de un palacio municipal medio interesante, un puentezazo en la entrada con unas iluminaciones fantásticas en la mismísima Manabí. Caminas un poquito con el auto, te penetras a la población y encuentras unas chozas de miseria hasta este momento. Y en el mar, afanosos ladrones de camarones que se cogen de las plantaciones de otros, más bien citadinos, capitalinos, que van en procura de hacer dinero, pero dicen que tienen que cuidar la producción tremendamente para poder subsistir como empresas exportadoras de camarón. Esa es la situación. El hambre les obliga a tomarse como prestadito, digamos, de los otros. Entonces, ¿de qué modelos estamos hablando, no? Y este es el tema que les correspondería a ustedes examinar con la experiencia brasileña. Pero la tesis, Lolo, es que la corrupción de las izquierdas podría producir una derechización del continente por algunos años, ¿o no? Sí, Gonzalo, buenos días. Un saludo para la audiencia. Me parece que... Y para Farid, que está ahí. Farid, perdón, sí. que está al teléfono. Y me parece a mí que el problema es bastante más complejo que atribuirle exclusivamente a la corrupción. La corrupción es un problema gigantesco en todas partes y más en Brasil después de Lava Jato. Pero no es el único problema. Lo que ha provocado los resultados electorales, estos últimos, se debe al desprestigio en general de la política, que es un problema también gigantesco, un problema de la democracia que sufre a nivel mundial, un odio al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y el fracaso del modelo económico impuesto por la izquierda. Si la suma de todos esos factores ha hecho posible una cosa que hace algunos años hubiera parecido absolutamente imposible. Improbable. El triunfo
de un charlatán escandaloso como es Bolsonaro, ¿no? Sí. Pero claro, frente a la charlatanería de la izquierda, un tipo que aparece mal hablado, escandaloso, etcétera, por lo menos parece sincero. Y entonces esto es lo que resulta atractivo, y tal vez en pragmático. contraste. Sí, por supuesto, más que pragmático, yo supongo que lo que le interesa es establecer un modelo económico a la antigua, que es favorecer al capital, favorecer a las empresas, favorecer a los índices macroeconómicos y no tanto atender el problema social, que es uno de los problemas más grandes y que es el que da origen a la crisis de la democracia, que es la crisis de la representatividad. La gente no se siente representada por sus líderes o por sus políticos, y entonces quiere castigar a esos políticos poniendo en el gobierno aventureros. Y esto es algo que ocurre no solo en Brasil, ocurre en Europa, ocurre en Estados Unidos, y nosotros sabemos bien porque también nos ocurrió a nosotros. Así fue, así fue. Tu opinión, querido Farid, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, buenos días, Lolo, buenos días a los escuchas. Yo retomo lo que acaba de decir Lolo con un elemento adicional. Yo creo que estamos viviendo en muchos lugares una crisis de la organización estatal en general, esta idea de que el Estado no logra responder a los requerimientos de la gente y que la democracia no es la opción, aparentemente para mucha gente, la opción más viable porque no encuentran una mejora de situación, y que opciones populistas, sea de derecha o de izquierda, con discursos anti-establishment, discursos que afirman tener una respuesta contra el sistema, tienen cabida. En unos casos han tenido cabida discursos de izquierda, lo que pasó aquí en el Ecuador, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Venezuela, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Nicaragua. Y después que se establecen en el poder, lamentablemente esos discursos lo que buscan es mantenerse a largo plazo. Y hay una mezcla entre esta falta de representación que la gente siente y las acciones de corrupción, porque sí es cierto que no hay cómo reducir todo al tema de la corrupción o como respuesta de este triunfo de Bolsonaro al tema de la corrupción, pero sí demuestra un hastío o una desconfianza con el Estado y con lo que este representa. El problema es que los valores más antidemocráticos se están estableciendo en muchos lugares. O sea, lo que pasa es que Bolsonaro es parte de este discurso parecido al de Trump, donde es profundamente antiderechos en muchos sentidos. Puede ser que sea una persona que habla mucho, que dice mucho, pero que es bochinchero con esta idea que es un gritón. Pero las cosas que dice son muy graves, son tremendamente peligrosas. Y en un país como Brasil, esto ha sido recogido, ha tenido una cabida. Tampoco hay que negar que el atentado contra él le subió aún más, ¿no es cierto? O sea, yo creo que habría ganado, igual, independientemente de que de sufrir el atentado o no, pero creo que no habría ganado con tanta diferencia. Sin embargo, como les digo, este discurso, el discurso que él tiene es un discurso tremendamente peligroso. Y lo increíble de todo esto, y ahí viene la parte en que uno no logra entender, es que gente que se autocalifica demócrata, es decir, personas que criticaban a Correa por su autoritarismo, por su restricción de derechos, por su mirada no pluralista de la sociedad, una mirada que buscaba imponer un pensamiento único a largo plazo, se alegran del triunfo de Bolsonaro porque, claro, con este resentimiento, este enojo que tienen con la izquierda, les parece que cualquier cosa es mejor que la izquierda. Y no se dan cuenta que no es compatible de ninguna manera el discurso de Bolsonaro con la democracia. Y que evidentemente, cuando le apoyan a él, cuando le apoyan porque están contentos de que no haya ganado la izquierda y que el PT esté perdiendo, están apoyando al fascismo, pero es una expresión del fascismo contemporáneo tremendamente peligrosa. Fíjense, hay que leer las cuestiones también sobre la religión. Lo que pasa es que hay también esta idea de promover una dictadura casi religiosa, evangélica en Brasil,
porque lo que ha generado también es que las iglesias más conservadoras, se unan detrás de esto para sostener que la única ley aplicable es la ley de Dios y que por lo tanto hay que actuar en los países desde esa ley de Dios. Esto es bien complejo, pero la reacción social y la reacción de mucha gente apoyando a Bolsonaro realmente es preocupante, porque estamos en una situación de regresar las formas más extremas de organización de la sociedad, más autoritarias. La izquierda lo hizo muy mal. La izquierda no tiene espíritu autocrítico, que es una de las cosas más complejas que tiene. No es capaz de autocriticarse, porque cuando llegan al poder, ahí viene el tema, son poco democráticos. Quieren quedarse ahí, quieren asegurarse su permanencia a largo plazo, cuando deberían haber luchado por establecer estados democráticos, con separación de poderes, instituciones fuertes, con respeto a las libertades, pero no es así. La intención de voto por un fascista como Bolsonaro puede obedecer en parte a la insatisfacción con los políticos y la política, e incluso puede ser una manera explosiva, tremendamente peligrosa y destinada al fracaso. Pero me parece que Simón Pachá no tiene fincadas esperanzas de que el triunfador de segunda vuelta será el izquierdista Haddad, porque le dice en el último párrafo: a Haddad le corresponderá comenzar una tarea que ocupará a varias generaciones en modificar, digamos, lo que mal han hecho sus antecesores. Pero no es fácil que este señor que ha ganado ayer ampliamente las elecciones pase a dirigir la nación brasileña. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido, si eres tan amable, Farid? Ayer el dato que tenían es que la intención de voto había sido un 4% para Bolsonaro. Es decir, después de los resultados de elecciones, Haddad seguía en la misma intención de voto, o sea, en las encuestas iniciales, de ver cómo había reaccionado a las votaciones. A ver, la diferencia es importante. La diferencia es este rato de los dos. Pero la tendencia... Los datos de ayer que leí era que Bolsonaro había recibido un 4% más de apoyo y había una discusión entre los otros candidatos que tenían entre 5, el 1, el 6% del otro de apoyo. Estaban discutiendo a quién pasarle los votos. Lo que se esperaría es que Haddad... Bueno, primero hay que recordar que Haddad era el más moderado del PT, del Partido de los Trabajadores, entre todos los posibles candidatos que tenía el PT después de que Lula da Silva fue inhabilitado para participar en las elecciones. Si Lula participaba, seguramente, de acuerdo a la intención de voto, habría ganado. De todos los candidatos del PT que podían participar en las elecciones, Haddad era el más del PT, era el más conservador, en sentido de que era el menos radical del partido. Él era un profesor universitario, que tiene un discurso más bien conciliador. Y claro, detrás de lo que tiene que hacer en este momento, él es lograr conciliar su discurso con lo que es la clase media brasileña y con toda la gente que en Brasil ya no se sentía representada con el Partido de los Trabajadores, sin fallar al discurso base del Partido de los Trabajadores. Es decir, tiene que guardar un equilibrio entre estas reivindicaciones de transformación, de ruptura social, de actuación estatal para superar la pobreza y de redistribución de la riqueza con las pretensiones de la clase media. La tiene difícil. Sin embargo, Bolsonaro es tremendo. O sea, cuando uno escucha el discurso de Bolsonaro, por ejemplo, el desprecio a los negros, 53% de la población brasileña, el discurso contra las mujeres, el discurso contra las diversidades sexuales, uno cree y tiene la esperanza, aunque últimamente esta esperanza de que la racionalidad prime se va cayendo cada vez, uno tiene la esperanza de que la intención de voto cambie con conciliar un discurso entre estas dos obligaciones que tiene Haddad. Es una campaña complicada, y es una campaña complicada además añadido porque muchos de los ganadores en las diputaciones son del corte incluso más fuertes que el propio Bolsonaro. O sea, es decir, hay volcarse hasta estas ideas tremendamente antidemocráticas, tremendamente peligrosas, pero
Claro, tienen 3 semanas de campaña y la obligación de Haddad es buscar cambiar una tendencia que parece difícil, ¿no? ¿Quién es Jonathan Viale? Le preguntamos, perdón, ¿quién es Jair Bolsonaro? ¿Quién es Bolsonaro? Le preguntamos a Jonathan Viale y él responde. A pesar de no ser un outsider, ya que este militar retirado de 63 años es parlamentario desde el año 91, representando a Río de Janeiro. Defensor de la familia tradicional, de Dios y del porte de armas, ha justificado el régimen militar. Fustiga las políticas de cuotas raciales, la ideología de género y lo que considera la erotización infantil en las escuelas. Nacido en el año 1955 en Campinas, cerca de São Paulo, Bolsonaro tiene 5 hijos de 2 matrimonios, 4 varones y una niña, que según dijo en una ocasión, significó una debilidad de sus capacidades. También hicieron correr tinta sus declaraciones homofóbicas. En una entrevista con la revista Playboy dijo que preferiría que sus hijos muriesen en un accidente a que sean homosexuales. La agresión que recibió el 6 de septiembre pasado al ser apuñalado en el abdomen durante un acto lo alejó de los debates, pero desde el hospital mantuvo vivo el fervor de sus partidarios, que lo consideran un mito. Bueno, es una dama la que nos contó quién es Bolsonaro. Ahora Jonathan Viale nos explica quién es Fernando Haddad, el que le delegó el expresidente Lula a que sea el candidato en su reemplazo. 55 años, es economista, filósofo, miren qué académico, graduado en la Universidad de San Pablo, ministro de Educación de Brasil 2005-2012, bajo las presidencias de Lula y de Dilma Rousseff, alcalde de San Pablo 2013-2016. Bueno, al respecto vamos a ver los fragmentos, me parece, más importantes, más fuertes de la carta que escribió Lula en prisión y que hizo pública a través de sus redes sociales. Vean lo que escribió Lula porque es realmente muy interesante. ¿Hay transferencia de votos o no? Mi voz es la voz de Fernando Haddad. Esto es lo que está diciendo Lula, bien clarito, ¿no? En nombre de Brasil, que va a ser feliz de nuevo, con la juventud siguiendo por delante, las mujeres, la población negra, la clase obrera, la universidad, la educación, la ciencia y la cultura, la verdad vencerá. Discurso claramente político desde la cárcel de Lula da Silva. El estilo de Jonathan Viale es impactante, es graficante, es fantástico, es un gran periodista argentino. El señor Viale, que lo vemos a eso de las 5:30 de la tarde en algunas de los canales argentinos, pero fundamentalmente a esa hora en CNN en español, que lo cubre desde Buenos Aires, Argentina, Jonathan Viale. Yo lo veo y lo admiro todos los días. Bueno, Fernando Haddad, ¿qué papel podría cumplir Lolo de aquí para adelante, representando a la juventud que se va a asustar con todos los despropósitos que va a predicar el señor Jair Bolsonaro en los próximos días, creyéndose ya dueño del teatro de los acontecimientos? Yo creo que esta pelea va a estar encarnizadamente brutal, ¿no? Combativa a todo trance. Ten la bondad, Lolo. Sin duda va a ser una campaña feroz, muy dura para ambos, pero especialmente difícil para Haddad. Él tiene que conquistar votos del centro si es que quiere subir en la segunda vuelta. Y esto es difícil porque entonces corre el riesgo de abandonar el sector más popular, que es el que le apoya a él y le apoyaba a Lula. Antes de que se corrompa. Claro, el consejo que le ha dado... Acá ya vino en la época de Correa en calidad de agente de ventas. ¿Recuerdas tú? ¿Cómo no? Claro vino que al Palacio sí. a hacer algunos contratos. Claro. Yo creo que el consejo que le ha dado Lula ilustra bien de los problemas que va a tener Haddad. Lula le ha dado de consejo que salga a las calles a hacer campaña, es decir, acercarse a la gente, conquistar los votos del centro, porque hay un sector del centro político
que se resintió con el Partido de los Trabajadores y que intenta reconquistar Haddad, tal vez induciéndole el temor al candidato derechista, que es evidentemente para este sector del centro político, es más posible de que vea como un peligro fundamental porque puede caer en el fascismo con facilidad. Claro. Ahora, no sé cómo va a ser el discurso Bolsonaro en la segunda vuelta, porque él también tiene un problema, y es que para mantener su electorado, para mantener sus votos, tiene que mantener ese discurso ultrista. Pero eso le puede hacer muy difícil conquistar a ese electorado del centro. De manera que ahora el que conquiste el centro político, ese es el que tiene más posibilidades. Y en este momento parece... En el centro político está el secreto del futuro brasileño, ¿no? Ahí está donde va a decidirse la elección, porque estamos en una política que está apartada a los polos, a los extremos. De manera que esa es una población muy dura que difícilmente va a cambiar su voto. Y los que son más factibles de inclinarse a un lado o a otro son los del centro político, que estaba resentido con el PT, pero el miedo a Bolsonaro puede hacerle regresar a ese sector, de manera que no es imposible que Haddad conquiste ese sector político. Tiene una cara de sensatez, una cara joven que es muy permeable, no encierran los rencores y los trazos que el Bolsonaro y su imagen proyectan, ¿no? Entonces, sí creo que va a tener razón. Según las mismas encuestas, dice Simón Pachano desde Europa, me están señalando que las encuestas aluden a que en la segunda etapa va a ganar Haddad. Pero yo me pregunto, ¿y la distancia, Farid? La distancia es gigante, pues. Sí, es una gran distancia. No está claro esto de que Haddad vaya a ganar en las encuestas vaya a ganar en la segunda vuelta. Uh-huh. Lo que sí es claro es que el discurso de Bolsonaro, ya oído fuera del ruido de la campaña, es decir, en la mitad de este fervor que existe en las campañas, es tremendamente peligroso. Y eso parecería que Haddad tiene la capacidad de presentar un discurso más sensato, más equilibrado, menos radical, incluso menos radical, como les decía, menos radical que obviamente el de Bolsonaro, pero también menos radical que el discurso de Lula da Silva. Y ahí está tensión, porque el temor que se tiene, los analistas brasileños lo que dicen es que si Haddad se aleja demasiado del discurso básico del PT, del discurso más radical de la izquierda del PT, puede perder esos votos que obtuvo en la primera vuelta en beneficio de votos que vendrían de la centroizquierda y de las gentes más moderadas. Entonces, la situación es complicada. Y volvamos más allá del tema de las elecciones brasileñas, de esta idea general, porque yo creo que esto no hay que perder de vista. Está estableciendo, se está construyendo estas alternativas poco democráticas frente a las opciones de izquierda en la región y en muchos otros lugares del mundo. Claro. Son opciones que se presentan como revolucionarias, como rupturistas, cuando en realidad lo que implican es volver a las ideas más fascistas, más antidemocráticas que existen. Entonces, lo que representa Haddad en general, en términos globales, frente a Bolsonaro, es mantener un equilibrio de ideas y una perspectiva democrática de la sociedad, frente a Bolsonaro, que representa una opción antidemocrática totalmente alejada de ciertos valores como los derechos de la igualdad, de las personas en derechos, ¿no? Porque es sexista, homofóbico. Estas declaraciones que se citaron en las entrevistas son terribles. Fíjese decir que tenía una hija porque ya le dio vagancia, o que prefería que estuviese muerto que sea homosexual, o habla sobre los negros de una manera, un desprecio absoluto, un racismo increíble. Y esta es la persona que está a punto de ganar la presidencia de Brasil. Además, con esta idea de un evangelismo radical, donde en un estado laico impondría su perspectiva del mundo. Entonces,
La obligación de Haddad es tratar de evitar que con el discurso moderado de los dos lados, o sea, que rompe con Haddad, con Bolsonaro obviamente, pero que rompe con la izquierda del partido del PT, pueda no perder votos, sino ganar votos. Yo le veo difícil, yo no creo que sea tan fácil, pero como no estamos para hacer futurología y no tenemos los números, más bien sería una expresión de deseo, de esperanza de que no gane Bolsonaro. Lolo Echeverría nos dirá, en cambio, ¿qué puede hacer cambiar a Brasil ya de último momento? ¿Alguna circunstancia que proyecte esperanzadoramente el candidato ubicado? El primero que tiene que olvidarse de Lula, Haddad, no tiene que proyectarle como parámetro de ninguna cosa buena. Quedaron confundidos los brasileños entre el kirchnerismo y la Venezuela corrupta también de estos izquierdosos que siguen comandando la mayor tragedia humanitaria que ha pasado la nación de Bolívar. Y estas cosas, ¿cómo funcionarán en la segunda etapa de la elección brasileña? Lolo Echeverría. Pero los votos de Lula son el problema de Haddad, porque esos votos vienen de los que tenían amistad con Kirchner y especialmente con Venezuela. Con Venezuela, exactamente. De manera que no es solamente Lula, sino también el populismo del siglo XXI, ¿no? Del socialismo del siglo XXI. Y la gente tiene pánico porque ya ha visto ahora lo que pasa con Venezuela. ¿ya? La gente tiene pánico a cualquier cosa que se parezca al modelo económico o político de Venezuela y a este impotable que se llama Maduro. De manera que eso es un peso que le impide subir a Haddad. Me parece a mí que hay mucha gente que dice que, bueno, Bolsonaro no ha de hacer tanto como dice, ¿no? Que ya en el gobierno será otra cosa. ¿Qué es lo que siempre se dice de los que tienden al fascismo? Ya en el gobierno se ha de moderar. No es seguro que se modere, porque las dificultades políticas y el populismo puede más bien agravar y siempre va a tener la tendencia hacia el autoritarismo de derecha, que es como ya se ha señalado, pues un peligro espantable. Pero el otro problema de Haddad es que Bolsonaro está ya montado en el carro de la victoria. Y este es un atractivo electoral gigantesco. A la gente le gusta plegarse al que ya se ve como victorioso. De manera que el triunfalismo, ¿no? Claro, el margen alcanzado en la primera vuelta a su favor por Bolsonaro le hace casi irresistible, de manera que incluso algunos votos puede perder todavía Haddad. A mí me parece que es muy difícil, solamente hablando con el deseo, se puede prever una remontada de Haddad en la segunda vuelta. Yo no veo eso previsible. Farid Simón. Efectivamente, así, ¿no? Uno, insisto en el tema del deseo o la voluntad de que una persona como Bolsonaro, que realmente es increíble que en el siglo XXI estemos escuchando estos discursos y que reciba apoyo popular, gane. Pero en términos globales, vuelvo al análisis inicial. El análisis inicial representa de que el Haddad, el más moderado de los posibles candidatos que tenía el PT, siempre ha tenido algún nivel de tensión con las bases más fuertes del Partido de los Trabajadores, porque no representaba el discurso más radical, que tiene sobre sus hombros innegablemente la sombra de la corrupción, y por más que aquí en el Ecuador y en otros lugares se diga que no existe, que es una campaña política sucia contra los líderes de izquierda brasileños, argentinos, ecuatorianos, etcétera, hay corrupción. Las evidencias sobre Lavallato y el tema de cómo jugó esta gran empresa
a comprar conciencias y utilizar al poder político para sus objetivos, y la corrupción que esto implicó está presente. Está presente el otro lado, que es este lado del de la corrupción, y el tema de que hay líderes que usaron su poder y su posición para enriquecerse a costa de los recursos públicos y de la corrupción. Y del otro lado está la imagen de los populismos de izquierda con los desastrosos resultados en Venezuela, pero no hay que perder de vista los resultados tremendamente complicados de Nicaragua y la situación brutal que se vive en Nicaragua, y el intento de Morales de quedarse en el poder en Bolivia y la corrupción kirchnerista en Argentina. Todo ello sumado, es decir, estas dos tensiones, que es la corrupción más un resultado social tremendamente complicado, alimenta la candidatura de Bolsonaro, que es la candidatura alternativa a esto teóricamente. Pero insisto, esta cuestión de no poder creer, y uno cada vez que lee los apoyos y la expresión de emoción por el triunfo en primera vuelta de Bolsonaro, de gente que se dice liberal, que se dice creyente en la democracia, que se dice defensora de los derechos, y que durante estos 10 años en el Ecuador particularmente ha mantenido un discurso sobre la importancia de la libertad de expresión, la importancia del respeto a los derechos, la importancia de la institucionalidad, muestren entusiasmo y se adhieran a esa candidatura porque simplemente dicen perdió la izquierda. No todos los triunfos son triunfos reales a largo plazo. Cuando una sociedad está enfrentada a la posibilidad del fascismo, a la posibilidad de un proceso antidemocrático notable. Y hay gente que se reduce a pensar, lo que pasa es que va a permitir que el mercado funcione y no va a haber más intención socialista. Por cierto, esto es un tema relevante, ¿no? Hay que ver cómo reaccionaron el día de ayer las bolsas. Hubo una disminución del valor del dólar, hubo una mejora de las acciones y de los indicadores económicos. Qué increíble, ¿no? A la primera vuelta. Entonces, ahí está. Para mucha gente es más importante que los mercados funcionen, que los derechos se respeten. Hay una abstención del 20%, no obstante, se registró una abstención del 20%, yo habría hecho lo mismo, ¿no? Bueno, claro, cuando las cosas se polarizan, es en el centro donde está la abstención. Por eso decía yo que el que conquiste el centro es el que tiene posibilidades de crecer en la segunda vuelta. Yo creo que lo más lamentable de todo esto es que la democracia retrocede y los partidos políticos retroceden. Es decir, los partidos políticos tradicionales ya no cuentan en esta elección. Y esto es una cosa que y eso ocurre en está todo el ocurriendo en continente. todo el mundo, no solo en el continente. De manera que eso es una cosa que debe preocuparnos mucho y a lo que debemos ocuparnos en poner remedio. Porque no es posible una democracia sin partidos políticos. Es decir, con figuras famosas prestadas o tomadas prestadas o alquiladas por los partidos para ganar elecciones, no vamos a ninguna parte. Y ese peligro nos acecha a nosotros y acecha en todas partes. De manera que lo que cabe es ahora presionar para que haya una recuperación de los partidos políticos, que es entonces cuando la racionalidad puede ganar una elección. Hoy en día la racionalidad política no cuenta electoralmente. Y lo que vemos es que los famosos se montan en el carro de la victoria y los políticos racionales van a pie. De manera que ahí no hay posibilidades de victoria. Creo que hay que hacer un trabajo muy sólido para recuperar los partidos políticos y lo que ellos representaban, que es escuela de democracia, escuela de liderazgo, conocimiento de la realidad nacional, formación de cuadros de gobierno, etcétera. Y de alguna manera una ética política más o menos. Por supuesto, es decir, recuperar también las ideologías, no en términos de izquierda, derecha, socialdemocracia, no, las ideologías en términos de un sistema de ideas coherente y sólido, y todo eso, claro, con una ética también política que aleje este demonio de la corrupción, que es uno de los factores que en todo el mundo afecta a la democracia y a las libertades, en definitiva.
¿Tú crees finalmente, Farid, que Correa Chávez, esa sociedad de costosos proyectos fallidos que aludía en últimas horas, me parece que el diario La Hora, Correa Chávez, una sociedad de costosos proyectos fallidos? En el caso de la Gran Nacional Minera, en el caso de, estamos recordando la Gran Nacional Minera, estamos recordando a Río Napo, estamos obviamente recordando a Refinería del Pacífico, que los costos siguen todavía hacia el alza, porque todavía no hemos hecho la sumatoria de lo que nos malgastamos en estos proyectos, acudidos por un Chávez que vino y le vio la cara al Correa y dijo, estito me cae, y le engañó horriblemente al punto que le metió a gastar en remoción de tierras 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. ¿Qué habríamos hecho con ese dinero? Dirán muchos, por lo menos se hubieran robado. Y ahora estamos buscando otro terreno para ubicar nuestra refinería, porque ya ni siquiera eso sirve. Ya no sirve, dicen, está complicadísimo. En todo esto, los proyectos fallidos que llevan el sello inolvidable y de mala onda de Correa y de Chávez, nos han perjudicado más a los ecuatorianos que a los venezolanos. Y sin embargo, la sinvergüencería y audacia no hace sino animar a la administración Maduro a que nos demanden inclusive. ¿Qué cosas? No, es que lo que pasa es que más allá del discurso que puede dar de construir esta suerte de héroe en Bélgica, que es Correa, porque hay un 25 o 30% de la población ecuatoriana que sigue creyendo que la obra que hizo, la gran transformación que hizo, entre comillas, gran transformación que hizo, tiene que defenderse porque se está en riesgo estos avances. Cuando en realidad lo que tuvimos son 10 años o muchos años de una de las mayores riquezas nacionales. Nunca tuvimos ingresos comparados a estos que tuvimos en este periodo de tiempo y nunca se malgastó tanto como en esa época. Sin embargo, la situación económica actual y la situación política ecuatoriana actual lo que hace es revivir esta idea de que Correa es la opción. Si Lenín Moreno no toma medidas para enfrentar la crisis económica de manera seria, si el gobierno de Lenín Moreno no se aleja en todos los sentidos de las prácticas políticas correístas y empieza ya a tomar medidas respecto a estos casos de corrupción, es decir, él no puede hacerlo directamente, pero da un discurso serio, un mensaje directo, que no importa quiénes sean, no importa si ahora le están apoyando a él, no importa si hayan optado por apoyarle a Moreno, tienen que ser investigados, juzgados y sancionados los corruptos. El fantasma de Correa empieza a crecer cada vez más, ¿no? Y la alternativa en el Ecuador sería en el futuro entre Nebot, que parecería que está creciendo fuertemente en adhesión popular, y la propia presencia de Correa con esa ventaja. Entonces, sí es cierto que vivimos estos años con un desperdicio, con un uso de recursos de manera indebida, por más que digan que no existe pruebas. Lo del ex vicepresidente de la República es clarísimo. No le regalan 14 millones de dólares a un tío por simpático, ¿no es cierto? No hay forma de creer que hay 14 millones de dólares que caen del cielo porque alguna persona cae bien cuando el sobrino es el mayor responsable del área económica. Sin embargo, si no se profundiza las investigaciones, si no se hace una cuestión seria sobre el tema de la corrupción, el riesgo de que la presencia de Correa, frente a también la crisis económica que tenemos, la presencia de Correa regrese al país en otra forma, en él mismo, probablemente, o a través de otro candidato, es muy serio. Entonces, nosotros podemos en este momento tener en este diálogo esta certeza y esta confianza plena de que el país no querrá regresar a este pasado reciente de autoritarismo y corrupción. Pero hay mucha gente que no cree así, y lo de Bolsonaro en Brasil y en otros lugares demuestra que
lo que parecería la racionalidad democrática no es lo que se opta generalmente en las campañas electorales, especialmente cuando estas campañas están marcadas por el populismo y un discurso que suena muy atractivo porque va contra lo que está establecido y contra la situación, contra lo que está funcionando mal. O sea, hay que tener claridad de que la única respuesta posible es una respuesta democrática, ¿no? Si en Ecuador se van por la derecha, ¿quién gana o quién estorba? En la derecha, ¿quién gana o quién estorba? ¿Lazo o Nebot? Lolo Echeverría. Lo que estorba es la polarización que está mediada por intereses personales. Ahí se ve claro cuando la derecha se divide. Vanidad. Se ve claro que no es el país el que interesa, ni siquiera son las ideas, ni el modelo económico, no, son los intereses personales. Y si llegan eso al punto de que se hace imposible hasta el extremo de ceder la victoria, entonces yo creo que ya estamos en el margen de la irracionalidad, que es lo que decía, que la irracionalidad es la que está triunfando, no hay posibilidades de democracia si es que no volvemos a concebir la política como la capacidad de negociar, la capacidad de conseguir consensos, etcétera. Ahora, en el Ecuador me parece a mí que lo que ha pasado con Moreno es que se dividió, el correísmo se dividió en dos como un mecanismo para sobrevivir. Así es. Y aquí hay dos posibilidades. La una, que haga muy bien hecha su tarea, cosa que hasta ahora ha sucedido bastante bien, pero que ahora se ha parado y está en riesgo, porque como decían en el panel anterior, no está poniendo las bases de la transformación económica de manera suficiente para que tenga éxito. Si no tiene éxito político, entonces se va a buscar la alternativa. Y si la alternativa es una derecha dividida, ahí vamos a estar nosotros en un callejón sin salida y ahí volvemos a caer en manos de cualquier aventurero. Ese es el problema de no tener nosotros la posibilidad de ver el futuro con cierta claridad, porque no hay claridad en la política. Lo que pasó, por ejemplo, con Chávez vivía en el reino de la quimera y ofrecía maravillas, ¿ya? Pero eso no tiene posibilidades. Pero la palabrería hace que conquiste a la muchedumbre y que endose esos deseos quiméricos. Pero la política tiene que ser práctica, tiene que ser real. Y esto es una de las cosas que debemos reclamar nosotros a los políticos. Y es la forma de que podemos nosotros evitar los extremismos de la charlatanería y de los populismos, que hablen de memoria sin programas, etcétera. Por eso es indispensable, repito, la recuperación de los partidos políticos, que tienen un sistema de ideas y un programa de gobierno que tiene que ser inspirador, atractivo para los electores. Ya no hay actores cupulares en los partidos políticos. ¿Son de quinta categoría sus dirigentes? Yo no creo que sean de quinta categoría, pero sí hay una destrucción sistemática de los partidos políticos que empezó el propio Correa. O mejor dicho, que empezaron los partidos políticos cuando se volvieron organizaciones clientelares, cuando empezaron a constituirse alrededor de figuras que lo único que querían es conseguir el poder. Tenemos la historia de partidos políticos en los últimos años construidos detrás de un candidato y detrás de una figura para llevarle a la presidencia de la República o conseguir escaños. Partidos que no eran verdaderamente democráticos, sino eran estas estructuras construidas para ganar elecciones. Después Correa capitalizó bastante bien los años de crisis y los años de falta de responsabilidad política de los partidos, de estos partidos. Y claro, se erigió con un discurso antipartidos. Y el discurso antipartidos destruyó la estructura, esta intermediación entre la sociedad y el poder. Porque los partidos políticos nos pueden no gustar a muchos de nosotros, pero son una forma de saber que se está votando un proyecto político cuando son partidos políticos serios. Hay un proyecto político detrás y evita que el discurso del
populista se consolide. Pero ¿como que hacen falta regentes de partidos? Hace falta partidos de verdad, y obviamente los partidos requieren personas que tengan una referencia social y que tengan una adhesión popular. Pero partidos carisma. Para elegir una sola persona sin un proyecto político son súper peligrosos. Y eso hay que recordar. Lo que pasa es que ahora Lenín Moreno lo hizo bastante bien si uno mira desde la perspectiva del anticorreísmo, es decir, desde la perspectiva de desmontar una estructura de poder que parecía indesmontable por la cantidad de relaciones, de implicaciones que esta tenía. Pero una vez que se empieza a agotar el discurso solo anticorrea y anti concentración de poder y anticorrupción, la respuesta no puede venir de la mano del más anti, sino tiene que venir de una proposición, de una propuesta hacia futuro, que no puede venir tampoco del personalismo, sino del fortalecimiento de las instituciones. Y estamos en un momento de tensión muy fuerte porque no tenemos Corte Constitucional, empieza un debate sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que es muy importante. Tenemos problemas serios con la justicia, tenemos problemas económicos que se van incrementando y son como una suerte de bomba de tiempo que en algún momento nos explota. Y todo esto sumado, lo que hace es abonar terreno para los populismos, sean de derecha o sean de izquierda, y siempre en sus versiones más antidemocráticas, porque lo que tiene terreno fértil es el discurso antidemocrático, porque frente a la incertidumbre, la gente suele optar por aquellos discursos fuertes que les parece que les da un norte. Entonces, estamos en un momento muy sensible, ya pensando en el Ecuador, ya no pensando en Brasil, estamos en un momento muy sensible porque seguimos sufriendo el impacto de estos 10 años porque no ha habido capacidad de respuesta, pero también habría que reconocer que con la situación tremendamente compleja que se dejó salir es difícil, no hay que olvidar eso, y muchas de las cosas que estamos viendo son resultado de estos 10 años. Reciban un abrazo fraterno y un agradecimiento permanente de la cadena Democracia, distinguidos invitados. Hasta siempre.